Hola amigos, estamos ahora por hacer el compost. El compost es una descomposición de materia orgánica a través de temperaturas y de oxigenación y es necesario por eso tener cierto tipo de contenedores o preparar cierto tipo de espacios para tener el compost. Nosotros en este momento lo vamos a preparar en un espacio que tiene 1 metro por 1 metro y por 1 metro, 1 metro cúbico. Sin embargo, si le haces menos de 1 metro, no se te va a elevar las temperaturas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto ya bien preparado. Puedes, por ejemplo, en el tema de agricultura orgánica urbana, no vas a tener espacios como esto y nunca vas a llegar a descomponer por temperaturas tu materia orgánica. Entonces, en vez de ser una compostera a nivel urbano, realmente son descomponedores de materia orgánica por putrefacción, pero no por descomposición, que este es el caso del el compost. Entonces, yo siempre voy a tender, para que sea realmente un compost, tener primero los materiales totales. Si es compost, no es de alimentación continua. Y si es de alimentación continua, no es compost. Entonces yo tengo que tener todos los materiales ya listos como para llenarle esta que es de 1 metro cúbico. Le puedo hacer de 1,50 m, le puedo hacer de 2 metros también, pero claro, ya de 2 metros ya es un manejo con pequeñas máquinas, bobcats, donde vos puedes mover grandes cantidades de, qué sé yo, materia orgánica que ha salido del corte de césped, de la poda, de lo que sea, o del mismo residuo de la horticultura, puede ser. Pero menos de 1 metro no te va a subir la temperatura. Acá hemos hecho pruebas y máximo llega a 40, 45 en el mejor de los casos cuando está en invernadero. Entonces, menos de 1 metro no te va a funcionar. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos necesarios que nosotros necesitamos? Necesitamos sobre todo leñas, ¿sí? Necesitamos materia carbonatada. En este caso nosotros tenemos un césped que ya ha perdido la mayor cantidad de agua. Se ve verde, pero realmente está seco. Entonces esta ya es una materia carbonatada. Si tiene menos del 60% de agua, entonces es carbono. Pero si tiene más de 60%, entonces ya son residuos orgánicos de la cocina. ¿De acuerdo? Esta es materia nitrogenada. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a necesitar agua, ¿sí? Aquí tenemos agua. Vamos a necesitar melaza, que está aquí. Y vamos a necesitar, en este caso, nosotros le vamos a poner un poco de levadura para que empiece a prenderse directamente. Entonces, esta levadura yo le voy a poner en agua que está aquí, que tiene que estar a la temperatura corporal, porque si está muy caliente le va a matar justo a la levadura, ¿no es cierto? Y entonces esto yo le pongo aquí y le dejo ahí. Mientras les sigo explicando, ya después de esto tranquilamente se diluye con la mano y se le va a mezclar estos dos por este que tiene cerca de 10 menos, unos 8 litros, tal vez 10. Voy a poner uno de melaza, ¿sí? ¿Con qué puedo reemplazar la melaza? Puede ser con, yo no le pondría azúcar, pero panela tal vez. Te va a salir caro, pero preferible búscate la melaza, que sí lo venden en cualquier lado. Entonces, recuerden que yo también podría hacer, por ejemplo, si yo no tengo toda una estructura como esta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a poner, digamos, yo he determinado que aquí va a ser mi compostera. Entonces yo voy a poner un bambú, otro bambú cada 1,5 m, 1,5 m, ¿sí? 1,5 m, un bambú, otro bambú, ¿sí? Y ahí es donde voy a empezar a hacer mi compostaje. Acuérdense, 1 metro, 1 metro o 1,50, 1,50, ¿sí? Ahí te va a funcionar. Menos de eso no te va a funcionar. Hay algunos que hacen el compostaje haciéndole un hueco en el suelo y ahí le ponen, está bien, pero que alcance 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ahora, si ya tenemos claro eso, quiere decir que nosotros tenemos varias maneras de hacer compost dependiendo de dónde va a ser contenido.
y a partir de eso nosotros vamos a hacer, es como una lasaña, ¿no? Es muy parecido. La bioconstrucción, la agroecología y la cocina se parecen hartísimo. Entonces, si vos puedes hacer bien esto, ya seguro sabes bien cocinar. Entonces, tenemos este espacio que está limpio y yo voy a poner primero algo más. Dentro de los materiales necesito este. Como ustedes ven, este permite salidas de gases, porque cuando yo le pongo aquí y este está aquí y empieza ya el proceso de combustión lenta, muy lenta por la descomposición de materia orgánica, empieza a salir un montón de humo por aquí. Si me sale humo es que estoy yendo bien. Eso sería dentro de los materiales. Entonces, primero yo voy a poner la leña como caiga, ¿no? No es que necesito un orden ni nada por el estilo, sino que mientras más caótico mejor, y simplemente nosotros vamos a tener que estirar para que se distribuya bien. ¿Y por qué hago yo esto? Porque es lo que yo pongo la leña, en este caso en la parte baja. Hemos dicho que esta es una descomposición de materia orgánica a través de procesos de oxigenación y esto tiene que prenderse. Entonces, el hecho de que abajo le dé mucho aire va a permitir que en estos huecos que tienen las paredes, y en el caso de que hagamos un compostaje afuera, estos huecos le permiten entradas de aire, de oxígeno. Y entonces justo estas leñitas me sirven exactamente para eso, para dar cierto tipo de aireación, pero está entrado de forma caótica. Entonces, voy a poner más o menos unos 15 centímetros de leña. Sobre la leña yo voy a poner aquí materia carbonatada en un rango de más o menos unos 15 centímetros. Siempre va a ir 15, 15 y 7 de nitrógeno. Ahorita solo voy a poner materia carbonatada, que este es un césped que ya quedó. Y es importante en cierto momento que tu compostera tenga estos dispositivos para que te permitan subir, alzar, trabajar bastante bien sin ningún problema. Entonces distribuyo bien la carga carbonatada y sobre esta yo voy a poner la materia orgánica. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos aquí entre carbono, nitrógeno? La mejor relación que nosotros vamos a tener es una relación 35-1, 35 de carbono, 1 de nitrógeno. Eso quiere decir que si yo pongo 15 centímetros de carbono, probablemente tenga que poner unos 5 o 7 centímetros de materia orgánica, tal vez menos, pero la relación carbono-nitrógeno va a estar dependiendo de los sustratos que yo pongo. El de cocina está la relación 55-1. El corte de césped, si yo corto césped verde, no como este que ya está bastante seco, sino un césped verde, la relación será 150-1. No me sirve mucho, tendría que hacer una composterota. Y, por ejemplo, las majadas, sobre todo rumiantes, aquí puede entrar caca de cabra, cabrito, cabrón, de lo que quiera, porque hasta la caca del baño abonero seco puede venir aquí como cargas nitrogenadas. Pero esas se va a poner como unos 4 centímetros nada más, ¿no? Porque hay alta cantidad de nitrógeno. Si es que yo tuviera una concentración mucho más fuerte, por ejemplo, la caca de, no sé, de cerdo, probablemente tiene cargas nitrogenadas más fuertes, ya no le pongo 4, sino le voy a poner 3. Y el carbono en 15 centímetros. Entonces, si eso nos queda claro, la relación carbono-nitrógeno, que en descomposición de la materia orgánica es esencial para armar los aminoácidos, las proteínas, las vitaminas, hormonas, lo que sea. Entonces yo voy a botar toda la basura orgánica que yo tengo por acá. Listo.
Entonces, una vez que está ahí, yo la distribuyo. Voy a distribuir bastante bien. Y aquí es donde yo voy a inocular microorganismos. ¿Qué es inocular? Es poner una cierta cantidad para que se reproduzca. Es muy parecido como una vacuna. Lo que voy a hacer es poner microorganismos para que empiece ya el proceso de descomposición. Porque si yo esperase, probablemente esto pierde temperaturas y empieza un proceso no de descomposición, sino de putrefacción. ¿Qué es lo que yo tengo para inocular los microorganismos? Para inocular los microorganismos yo puedo tener un compost semimaduro. En nuestro caso tenemos tierra negra y un humus de champiñones que le he mezclado. Y es a partir de esto, de esta inoculación, que se va a iniciar el proceso de descomposición de esta compostera. Entonces voy a poner 1 centímetro más o menos. Y además de eso tenemos que poner otro elemento que me olvidé de decirles, que es ceniza. En este caso vamos a poner ceniza, pero también puede ser harina de rocas. Si es de pirita tiene 72 minerales. Si es, por ejemplo, aquí en Ecuador suelen vender una arena gruesa para construcción. Esa es súper buena porque tiene 50 minerales. Y esta simplemente va, no sé cuántos tenga, pero es en este caso trazas de fósforo, potasio, y simplemente lo que yo hago es regarle, ¿sí? Y ya va a depender, ¿no? Si es que yo quiero poner un poco más, estaría bien. Pero no es que sean en grandes cantidades. Recuerden que dentro de la morfología de la planta el 70% es agua. De ahí obtiene carbono, nitrógeno, para elaborar todos sus, qué sé yo, procesos de desarrollo. Pero en minerales no es que sea en grandes cantidades, no es que hay que poner enormes cantidades, sino que ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Yo voy a poner mi melaza aquí y le voy a mezclar. Y de una vez ya le voy a poner, miren, ya si ustedes le miran, ya se ha disuelto bastante bien. Ahora, existen 4 etapas dentro de la compostera. La primera etapa se llama mesófila 1. Esta etapa dura de 2 a 5 días. La temperatura sube a 40, 45 grados centígrados. Tiene un pH que va de 4 a 4,5. Aquí empieza la descomposición de los azúcares simples nada más. Es una etapa muy corta. Es la más corta que hay dentro de la compostera. Pero el tema es que aquí es donde inicia todo, y es por eso que nosotros vamos a poner esto para acelerar el proceso. Si bien ya inoculamos con los microorganismos provenientes de un compost semimaduro o de un buen humus o de lo que sea, resulta que ahora nos toca a nosotros darles carbohidratos para que estos microorganismos empiecen a trabajar a altas velocidades, y esto probablemente en 2 días ya tranquilamente puede estar. Hay una segunda etapa que se llama termófila. Esta es la que define el compostaje. Llega a 70 grados de temperatura, bueno, varía entre 65 a 70, pero es realmente la que te determina si esto va a ser un compostaje o no. Si yo no llego a 65, 70 grados, es imposible que yo tenga aquí un compost maduro. La carga nitrogenada no va a ser soluble, va a quedar como amonio, tal vez como un nitrato, pero no va a llegar a solubilizarse para que entre a la planta. Entonces va a tener que haber otro proceso que ya les voy a contar después. Entonces, yo voy a coger, ¿sí? Y le voy a lanzar el agua con la melaza. Ya. Ahora, esta etapa que les digo, termófila, la termófila, en cambio, va a hacer que haya mayor acidez. Ya no hay alcalinidad, va a haber más descomposición de, qué sé yo, aquí puede haber descomposición
de azúcares más complejos. Aquí puede haber descomposición de cierto tipo de lignina. Esta temperatura también mata a la mayoría de patógenos, entre esos están el Helicobacter, Salmonella. Entonces eso quiere decir que yo cuando estoy en esta etapa, que va a durar de 1 a 3 meses, ¿sí? Va a depender del ciclo, más que nada de temperaturas, de agua, donde yo vivo, si es en la costa es mucho más rápido, si es que llueve o no. Y a partir de eso, nosotros ya tenemos un proceso de descomposición bastante más acelerado. Quiere decir que nosotros estamos entrando ya a la presencia de bacterias que actúan, que son termófilas y que actúan descomponiendo la materia orgánica de una manera mucho más rápida, pero van a descomponer ya fibras mucho más fuertes, ¿no? Al principio, nosotros tenemos que mirar que las 4 etapas se den. Después de estos 3 meses, de 1 a 3 meses, en que pase la etapa termófila, viene otra etapa que se llama mesófila 2. Esta etapa, más o menos, la temperatura ha bajado a 40 grados y ya es una etapa donde ya no tienes vos azúcares complejos, simplemente hay descomposición de glucosa. Aquí hay mucho más hongos que bacterias en esta tercera etapa. Es un pH ya neutro y como les digo, la temperatura ha bajado ya a 40 grados. Llamémosla así, la partícula en este caso de la descomposición es esta más o menos. Miren, esto ya es más o menos llegar a la mesófila 2. La tercera etapa que les decía, la mesófila 2, tiene además llamémoslo así, como un bioindicador. Si en esta etapa, en la tercera etapa que dura de 2 a 5 semanas, te aparece un honguito de este porte más o menos del color de mi piel, hay veces que es medio lila también, son unos honguitos que aparecen. Si aparecen eso, hiciste bien el compostaje. De ahí viene la cuarta etapa. La cuarta etapa es ya el compost maduro. El compost maduro te va a durar más o menos igual entre 2 a 4 semanas. Ya es la última etapa y va a aparecer un suelo muy parecido a este. Como haber molido café. Las granulometrías son así, pequeñitas. ¿Cuál es la importancia de que la granulometría sea pequeña? Aquí están la cationización y la coloidización. Si es que no son pequeñas, las plantas no van a lograr atraer por magnetismo ningún mineral, ningún humus, ¿sí? Porque serían granulometrías muy grandes como para ser atraídas. Pero si son pequeñas, es más fácil que la planta arme sus bodegas tranquilamente aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿sí? ¿Qué es lo que se pone y qué no se pone aquí? Aquí puedes poner de todo. Lo que no puedes poner es, por ejemplo, te sobró, qué sé yo, un queso, se te pudrió el yogur, lo que sea, puedes poner tranquilamente, mucho mejor. Mejor si no usas también. Mejor de pronto kombuchas o cosas así, aquí entran. Aquí no van a entrar, qué sé yo, materiales que no se pueden descomponer fácilmente. Por ejemplo, maderas, melamínicos, triplex, que contienen dentro de su estructura muchos venenos y eso no podría yo ponerse. Si es que yo tengo cargas de limón pequeñas, no hay ningún problema, pero si voy a poner quintales de limón, no vale porque se acidifica mucho y es muy difícil. Voy a intentar tampoco poner cierto tipo de cargas carbonatadas, como por ejemplo qué sé yo, puedo tener el acerrín de pino o eucalipto, tiene mucha lignina y es un aminoácido que es muy difícil de separarle para empezar a armar otros aminoácidos. Va a tardar mucho tiempo, entonces tampoco. Nada de gasolinas, nada de aceites, nada de cosas aquí, nada de eso. La partícula tiene que ir de 15 centímetros a 25 centímetros y entrar aquí.
En la primera etapa está de 25, en la termófila ya queda en 15, en la mesófila 2 ya está de 1,60 y ya cuando es una etapa de compost maduro ya son pequeños granulometrías que ya están listas para entrar dentro del huerto y en el suelo para nutrir a la planta. Primera etapa ya está terminada, ya hemos hecho la primera parte de la lasaña. Segunda etapa, lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a poner cargas carbonatadas, estiro, reparto bien esto. Voy a poner la basura orgánica. Entonces, acuérdense que esto, como es un expulsador de gases debido a que la materia orgánica va a estar descomponiéndose, para ponerlo yo suelo con una barra, ¿sí? Le doy como la forma y una vez que ya esté, cuando está más o menos en la mitad, lo hago eso y voy a poner este tubito. Ya. Lo aprieto y va a empezar a salir los gases. Ahora, ¿por qué se producen los gases? La mayoría de descomposición de materia orgánica, de hecho, en este caso es por combustión. Por eso mismo es un compost, porque es una descomposición no solo por oxigenación, y es más, la oxigenación es la que permite la combustión, sino que, llamémosle así como preponderantemente, es una descomposición por combustión. Ahora, esto necesita humedad. El 60% de humedad tiene que estar aquí. Eso quiere decir que, de hecho, yo cuando hago la prueba al puño, sí va a tener que salir, sí sale, ya. Entonces estamos bien, ¿sí? Estamos bastante bien. Si saliese al menos unas 4 gotitas, 3, 4 gotitas, estaría bastante bien. Nosotros, en este caso, ahora sí les cuento, es que por lo general no hacemos bien el compost porque es casi una esclavitud. Estar todos los días viniendo con el termómetro, en especial esta que no tiene tapa, cuando cae la lluvia simplemente se apaga, pero el tema es que nosotros lo que hacemos aquí es dejarle que se cargue de microorganismos. ¿Quiénes eran los que hacían los coloides, ayudaban a este proceso? Son los microorganismos. Y a partir de esos microorganismos empieza a haber esta descomposición de la materia orgánica y por lo tanto las subidas de temperatura. Pero en este caso nosotros a veces no llegamos a los 70 grados. Entonces sabemos perfectamente que no lo hacemos bien. Y porque hay muchos trabajos más por hacer y esto nos esclavizaría. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos que esto se recargue completamente de microorganismos. Una vez que se recarga de microorganismos, ya esto pasa a la lombricera. Para la lombriz, lo importante es que ya la partícula esté como destrozada debido a que la materia orgánica va a expeler ácidos húmicos y fúlbicos. Entonces necesitamos que estos ácidos, que es a partir de la descomposición de la materia orgánica, estén trabajando o a punto de, y esto para los lombrices es bocado de cardenal. Si no haces bien el compost, dejar que se cargue completamente de microorganismos y más o menos al mes, mes y medio, yo ya le pongo a la lombricera y estos se van a devorar rápidamente. Esas serían las indicaciones a los que no van a hacer bien el compost, que es la gran mayoría de personas. Entonces, ojo con eso. Al lado de una compostera, una lombricera. Recuerden algo importante. Esto tiene que tener tapa. Si esto no tiene tapa, está expuesto a efectos de meteorización, lluvia, humedad, presión, etc. Y si cae la lluvia y está en una etapa termófila con alta temperatura, la lluvia le va a apagar. Y va a ser todo un trabajazo moverle para volverle a prender. Entonces, preferible una tapa si van a hacer bien. Si no lo hacen bien,
háganle el bypass a través de las lombrices. Recuerden que en cierto momento, cada 15 días yo tengo que moverlo. Entonces le voy a mover. Entonces ya hemos pasado acá. Vamos a asumir que fueron 15 días y ya pasamos todo acá. Como ustedes vieron, no es muy difícil. Las partículas de la compostera tienen que ser de 25 máximo para poder trabajar tranquilamente con la horca y ya tener todo bien. Entonces, una vez que ya nosotros hemos hecho la cobertura, vamos a poner la cobertura carbonatada con un poco de césped que tenemos aquí, que ha sido cortado, y simplemente hago esta cobertura para que el nitrógeno no se vuele, para que si llueve no entre muy agresivamente lavando todos los nutrientes. Y esto es lo que hace la cobertura, el mulch, que ya hemos hablado también como parte consustancial de mantenimiento de suelos, y ya está. Entonces, una vez que está, estos son los termómetros, ¿no? Hay otros que son un poco mejores, ¿no? Que tienen un redondo aquí, te permiten ver como los de horno. Son súper buenos, pero no venden aquí, venden en Gringolandia, entonces ya ni modo. Estamos ahorita a 15 grados y le voy a poner ahí. Y le voy a dejar para ver qué es lo que pasa el día de mañana. Entonces el día de mañana yo voy a mirar, y a partir de eso yo voy a tener que saber si llegué a la mesófila 1, a la termófila 2, la termófila, mesófila 2, y etcétera. Entonces es necesario que yo tenga mi termómetro. Yo creo que ya con eso ya ustedes ya sabrán si hacen buenas composteras o si siguen el consejo que nosotros les damos, que es tener aquí cargado de microorganismos y lanzarles a las lombrices. Eso.